Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El ciclo del nitrógeno también es un ciclo súper importante y de hecho es tan importante por lo menos como el del ciclo del carbono, ya que de él se encuentran muchísimas conexiones y sobre todo pensar que el ciclo del nitrógeno, hemos hablado durante vídeos y vídeos y vídeos y más vídeos de las proteínas y las proteínas tienen nitrógeno, así que es muy importante. Bien, vamos a empezar por la parte, digamos, más oxigénica, es decir, donde está el oxígeno con el nitrógeno. Bien, el nitrógeno en la atmósfera suele estar en forma de N2. Bien, este nitrógeno normalmente es fijado. Este nitrógeno N2 está fijado en la forma NH3. Y esa forma NH3 normalmente en los organismos, como por ejemplo puede ser un humano, una vaca, un perro, no sé, un insecto, el que sea, lo que hace es producirse de ese NH3 un NO2- en el interior de las células de la mayoría de los animales y también de las plantas, para luego posteriormente transformarlo en NO3-, produciendo una nitrificación del nitrógeno y así poder conseguir en ese proceso que el NO3- pase a ser asimilado como NH2 en grupos de proteínas, y esto luego va a ser además, aunque se fije de esa forma, todos los grupos proteicos pueden llevarse por amonificación nuevamente a grupos NH3 que normalmente los solemos excretar, o también puede ocurrir en algunos organismos que el NH3 se pueda transformar directamente en NH2 como grupos de proteínas. Esto también creo que ya lo he comentado en algún ejemplo, pero bueno, para que sepáis que puede ocurrir todo esto. Por su parte, a nivel anoxigénico pueden ocurrir otras cosas. Cuando no tenemos oxígeno, normalmente, y sobre todo en el caso de los microorganismos, quizás sean los mejores ejemplos, hay bacterias que son capaces de transformar y asimilar el NO3- y fijarlo para transformarlo en NO2-, y eso a su vez llevarlo a N2, es decir, a la forma que encontrábamos en la atmósfera, por un proceso de desnitrificación, y después producen una fijación a veces también de nitrógeno como NH3. En otro tipo de microorganismos, sin embargo, vamos a ver que hay NO2-, ¿vale? A partir del NO3- lo transformamos en NO2-, en esa reducción, y lo que vamos a conseguir es que eso pueda pasar a NO, es decir, monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno o óxido de dinitrógeno, o N2O, también llamado así. Y eso también puede llegar a transformarse en N2, es decir, en nitrógeno de tipo atmosférico. Pero además de todo esto, también evidentemente los microorganismos de este tipo necesitan proteínas y por tanto el proceso que veíamos antes en la parte oxigénica de asimilación y amonificación también existe para poder fijar grupos NH2. La fijación en cualquier caso del nitrógeno se da normalmente, al igual que todos los ciclos, como ya veremos, en condiciones prácticamente aerobias o anaerobias, y lo más común es que el proceso de desnitrificación que hemos visto en la parte anoxigénica pues se ve muy bien en las bacterias, por ejemplo como el Bacillus, del cual ya hemos hablado. Por otra parte, la nitrificación, que es la que haríamos también en muchos casos nosotros mismos, la encontramos en algunos géneros como Nitrobacter, que es puramente óxica.
Las amonificaciones, por ejemplo, son típicas de algunos tipos de bacterias como las Clostridium. Y, por otra parte, vemos que también es muy típico el proceso de asimilación que se lleva a cabo normalmente pues por seres humanos, por ejemplo, que nosotros sí que a veces transformamos el NH3 en NH2 y cuestiones, bueno, evidentemente he dicho seres humanos, pero esto se puede extender a todos los organismos mamíferos, vertebrados, amplios, vaya. Se lleva a cabo en prácticamente todos los animales. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.